milletine. El domingo 14 de mayo, 62 millones de ciudadanas y ciudadanos van a las urnas en unas elecciones presidenciales y parlamentarias claves para el futuro de Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan, en el gobierno desde hace 2 décadas, busca su tercer mandato al que excepcionalmente lo habilita la convocatoria a elecciones anticipadas. Erdogan llegó al poder como primer ministro en 2003 y tras cumplir en 2014 el límite de legislaturas previsto por el sistema constitucional parlamentario para el cargo, impulsó una reforma constitucional que transformó a Turquía en una república presidencialista, concentrando así un mayor poder. Según los últimos sondeos, su principal oponente es Kemal Kılıçdaroğlu, el líder del Partido Republicano del Pueblo, laico y socialdemócrata, quien encabeza la coalición Alianza Nacional, que engloba a partidos de izquierda, derecha, laicos, kurdos, conservadores y proislámicos. Por su habilidad para preservar esta alianza a pesar de sus diferencias ideológicas, Kılıçdaroğlu es conocido popularmente como el Gandhi turco. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kişiye teslim etmeyeceğiz. Bir kişinin 2 dudağından çıkan bir sözü hiç kimse kabul etmeyecek. Y aunque ya perdió contra Erdogan en 9 elecciones, esta vez la historia podría revertirse motorizada por varios factores. Es que la popularidad del jefe de Estado turco viene sufriendo varios golpes. Una profunda crisis económica agravada por la escalada inflacionaria y la depreciación de la lira turca y la mala gestión tras los trágicos terremotos que afectaron al sudeste del país en febrero pasado con un saldo de 46.000 muertes. A pesar de que Erdogan prometió reconstruir las zonas devastadas en el plazo de un año, el descontento ante la lentitud de la ayuda aumentó, aún más cuando una investigación reveló que el gobierno no controló la aplicación de las normas de construcción para zonas sísmicas y por la mala administración de los recursos para paliar la catástrofe. Buradaki halkın temel kanısı AKP-MHP iktidarı bizi enkaz altında bıraktı. Bize vakti zamanında kurtarma noktasında müdahale etmedi. Beraberinde çok ciddi bir öfke birikimini doğurdu. Ciddi manada buradaki insanlar AKP-MHP ittifakına karşı öfkeliler. Otro de los factores que puede incidir en la votación es la incorporación al padrón de 6 millones de jóvenes, un 9% del electorado que votan por primera vez y están descontentos con sus condiciones de vida y las políticas restrictivas de Erdogan, de corte islamista y conservador. CHP LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? Masada bulunan o diğerleri bu LGBT'cilere hayır diyor mu? AK Parti asla LGBT'ci olmaz. Y la Mesa de los Seis, como se conoce a la alianza encabezada por Kılıçdaroğlu, que lidera las encuestas, prometió que si ganan las elecciones tendrán como prioridad restablecer y mejorar el sistema parlamentario, así como recuperar las libertades individuales. La demorada incorporación de Turquía a la Unión Europea y el estatus de los 4 millones de refugiados sirios producto del acuerdo migratorio sellado en su momento entre Erdogan y Angela Merkel son otros de los muchos desafíos que deberá afrontar quien gane las elecciones. Todo hace prever que ninguno de los postulantes alcanzará la mayoría en primera vuelta, por lo que el comicio deberá dirimirse en el balotaje del 28 de mayo. Sin embargo, arrebatarle el poder a Erdogan no será tarea fácil. The reason why this party keeps winning is that because it delivered to voters certain material benefits, except for really hardcore voter base. And this is the first time that magic seems not to be working because of the economy, because of the high inflation, increasing cost of living. El presidente y su Partido de la Justicia y el Desarrollo controlan las instituciones políticas turcas, incluidos los jueces del Consejo Supremo Electoral, y tras la reciente aprobación de una nueva ley de desinformación, se reforzó el control gubernamental sobre las redes sociales y los medios de comunicación. Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, cerca del 90% de los medios turcos están controlados por el gobierno o sus aliados, situación que garantiza una cobertura mediática oficialista abrumadora. La oposición ya alertó sobre este escenario desigual, cuestionando la falta de transparencia frente a los inminentes comicios.
Ayer en el informe mencionábamos algunos puntos de la Constitución. Bueno, pero más detalles de esta Constitución de Erdogan, que tiene que ver justamente con poder, con mucho poder. Félix Taylor, a ver. Así es. La concentración del poder presidencial, sustitución del sistema parlamentario por uno presidencial, la eliminación de la figura del primer ministro y las atribuciones del presidente, jefe de Estado y de Gobierno, puede gobernar por decreto sin el Congreso y puede disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas. También puede nombrar y destituir al vicepresidente, ministros y rectores de universidades. Tiene potestad para nombrar a 12 de los 15 miembros del Tribunal Constitucional y puede pertenecer a un partido político y liderarlo. Bueno, allí los datos de esta Constitución también narramos en el informe la situación política, económica y social de este país que se encamina a una elección muy importante. Leticia, a ver. Sí, Pablo, bueno, decíamos un poco al comienzo, una elección en que, según las encuestas, tiene la posibilidad de ganar la oposición. Sí. En este caso, de la mano de Kemal Kılıçdaroğlu, que es el líder, si se quiere, de una coalición de 6 partidos muy distintos, porque si bien está el partido al que pertenece, el Partido Republicano Popular, con una postura mucho más secular, está también, por ejemplo, el partido conocido llamado como Felicidad, que es un partido islamista y conservador. Es decir que, bueno, en esta coalición lo que se da un poco es, lo planteábamos, el anti-erdoganismo, más que por ahí cuestiones que los unan, al menos en criterios más ideológicos o políticos, pero que según las encuestas tiene posibilidad de ganar. Después se da, me parece, en un contexto en el cual la cuestión económica es muy cuestionada del gobierno de Erdogan en los últimos tiempos, en los últimos años, una inflación que según los datos oficiales es en torno al 50%, lo que dicen las otras encuestadoras es que esto es el doble, es decir, están en una inflación anual en torno al 105%. Sumábamos también la cuestión del terremoto de febrero que vivió Turquía y algunas cuestiones que se dieron ahí de falta de controles o de irregularidades y demás, que también recayeron muchas críticas sobre el presidente Erdogan. Y después, para cerrar, 2 cosas me parece interesante, que se está dando una campaña bastante sucia, si se me permite esa palabra. Primero, que uno de los candidatos, estamos hablando de Muhammed İnce, acaba de bajarse porque se conoció un video de contenido sexual, pero lo que vienen denunciando es, de hecho, el opositor de quien hablábamos, de Kemal, conocido también como el Gandhi turco, que también se conoció un video de él en el cual dicen que hay un líder kurdo apoyándolo. Bueno, lo que salió a decir incluso que Rusia está detrás de todo esto por intereses de Rusia, de que se mantenga Erdogan en la presidencia de Turquía, así que esto, digamos, parte de lo que marca esta campaña electoral. Y para cerrar, como decía, el propio Erdogan decía, quien gana Estambul, gana Turquía. Bueno, en el 2019, y esto es un antecedente muy relevante, porque İmamoğlu, que es el alcalde actual, había ganado la elección, lo que denunciaron desde el gobierno es que se había cometido fraude, esas elecciones se eliminaron, se volvieron a realizar y volvió a ganar el opositor. Bueno, veremos si se cumple justamente esto que planteaba el propio Erdogan, quien ganó Estambul, gana, en este caso sería la oposición de Kılıçdaroğlu a cargo de la presidencia de Turquía. Igual lo más probable es que vayan a una segunda vuelta, pero veremos qué pasa este domingo en Turquía. Y si se repite la historia, ¿no?, de denuncia justamente de fraude y tiene que volver nuevamente la elección, me parece que está todo encaminado a una situación muy similar a la que vos relatabas, Leticia. Ese es uno de los Me da la temores. sensación, sí, ese es uno de los temores de qué puede pasar. Lo que después de 20 años de gobierno. Claro, Erdogan, bueno, ¿no? claro, después de 2 décadas. Sí. Me parece interesante que se diga que Rusia quiere interferir en la elección, lo cual puede ser verdad, pero la verdad es que durante los 20 años, sobre todo durante los últimos 10 años del gobierno de Erdogan, tuvo una política con Rusia bastante ambivalente. En una época, de hecho, estuvieron muy enemistados cuando Turquía en el año 2015 derribó un avión ruso, estuvieron casi un año totalmente enemistados con Putin, pero sí hay un país que hace 10 años que está intentando deponer a Erdogan, es Estados Unidos. Lo intentó asesinar en el año 2016, cuando intentó un golpe de Estado, en realidad
a través de Fethullah Gülen, que es justamente un aliado de Estados Unidos y que está en el frente opositor. Que había ¿no? sido parte, igual había sido parte Sí, del gobierno, digamos, de hecho, quien ayudó a que llegue al poder Erdogan. Claro, del movimiento feto de Fethullah Gülen, que una vez pasado el golpe de Estado, lo cual valió el encarcelamiento de 13.000 militares, se escapó a Estados Unidos. Eso una, pero la verdad es que a Estados Unidos en este momento le conviene sacar a Erdogan del juego político, porque la verdad es que en el último tiempo le ha traído muchos dolores de cabeza. Aparte, recordemos que hay una base militar en Irkutsk, que es una base militar de Estados Unidos. Hay muchas bases de la OTAN, es un miembro de la OTAN y Estados Unidos necesita a Erdogan justamente fuera y a Kılıçdaroğlu, que es el candidato pro Unión Europea, pro Estados Unidos, al frente de Turquía. Eso es lo más interesante. Hay un ¿no? punto ahí, me parece interesante de lo que plantea Alejandra, de un discurso de Erdogan de ayer o antes de ayer, en donde justamente le responde a Estados Unidos cuando habla directamente, según palabras de Erdogan, Sí. de Biden, diciendo que el candidato ganador va a ser el candidato de la oposición. Ahí, digamos, me parece que Erdogan ha hecho y que cuestionó también Erdogan la narrativa contra Rusia de su adversario, teniendo en cuenta de que Turquía, él planteaba, debe preservar relaciones con Rusia. Yo creo que Erdogan hizo de su capacidad de liderazgo, la capacidad de esto que decía Ale, no sé si es ambivalente la palabra, pero sí de ser resbaladizo, ¿no? Digamos, Erdogan Negociar como que, con los dos. claro, Sí, Erdogan con siempre ha una tenido... Eso fue su estrategia geopolítica, Exactamente. ¿no? Le dicen el esa ha sido equilibrista. la ¿no? fortaleza de su estrategia ha sido siempre esa, de tener la posibilidad de ser un miembro de la OTAN y sentarse a charlar o a negociar con Putin, por ejemplo. Lo vimos en Ucrania. Envía drones, militares en apoyo a Ucrania, al mismo tiempo se opone a las sanciones a Rusia, Claro. habla con Xi Jinping y con Putin, pero al mismo tiempo Bueno, también pero mantiene diálogo con otros sectores. en el último tiempo, gracias a que Estados Unidos respaldó muy fuertemente al candidato de la oposición, que hizo Erdogan fue correrse directamente y ya pactar con Rusia. De hecho, hace muy pocos días ya pusieron en marcha un primer reactor nuclear que lo va a construir Rosatom, que es la empresa atómica de Rusia. O sea, Claro, bueno, de ante hecho, esa situación... lo que dice la oposición es, claro, quieren mantener a Erdogan. De hecho, Erdogan se mantuvo a flote económicamente por el financiamiento de Rusia para construir la central, además de las sanciones que también le ha ayudado a Rusia en el contexto de Ucrania a tener aliado, más allá de estas ambigüedades claramente que plantea Augusto en el marco de la guerra en Ucrania. Sí, y hay un dato no menor que es la capacidad militar de Turquía, ¿no? Sí. Recordemos, segundo país en importancia en términos militares de la OTAN detrás de Estados Unidos, y si bien atraviesa una crisis económica muy importante, la moneda se evaluó el 200% en los últimos 2 años, Sí. la inflación, como vos decías, supera largamente el 80%, pero sin embargo es un país que aumentó su capacidad en producción de armas, del 20% de la producción de armas a nivel nacional cuando asumió Erdogan, hoy está en el 80%, y juega en ese equilibrio también armamentístico con las diferentes potencias y países. Uno de los centros de conflicto justamente con los Estados Unidos es haber adoptado el sistema misilístico ruso, los famosos S-400, digamos, que también están en el centro de una disputa. Es decir, no por casualidad, digamos, uno podría decir que en cierta medida, y en el caso de Turquía es evidente, la geografía también determina este Sí. juego de equilibrio geopolítico. De hecho, ahí con la de los Unión turcos. Europea, porque ¿qué hizo Turquía? Fue contener a los migrantes, sobre todo sirios, que se calcula que hay casi 5 millones de refugiados en Turquía, y esto parte de un acuerdo con la Unión Europea, digamos, ese me parece otro tema, y ver el 20% de los turcos son kurdos turcos, que también es interesante ver ahí porque no tienen a un candidato, al menos de forma oficial, así que también va a ser interesante cómo votan los kurdos en esta elección en Turquía. Bien, es un tema